Y seguimos hablándoles aquí en Onda Cero Madrid Norte, en este magazine Más de Uno Madrid Norte de la zona norte de Madrid. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Bueno, pues ahora vamos a abrir la sección Más que Historia. Ya saben que nos acompaña desde principio de temporada y que el objetivo de la misma es conocer tradiciones, episodios de la historia, personajes también que poblaron estos parajes de la zona norte de Madrid en algún momento del pasado. Hoy en esta ocasión vamos a hablar de los maquis en la Sierra Madrileña y especialmente en la localidad serrana del Boalo, donde por cierto se organizan visitas teatralizadas a lugares donde vivieron estos guerrilleros opositores al régimen franquista en los años posteriores a la guerra civil. Y para hablar de este tema, qué mejor que hacerlo con Fernando Peinado, que es experto en militaría, coleccionismo histórico, seguridad y también organizador de estas visitas. Fernando Peinado, bienvenido a nuestros estudios. Muchas gracias, bien hallados. Bueno, gracias a estas visitas y gracias a la promoción, ¿no?, de las mismas a través de la página web del ayuntamiento, también de redes sociales o de medios especializados, podemos conocer un poquito más de este episodio de la historia de la Sierra Madrileña con la presencia de los maquis. Sí, efectivamente los maquis pues fue una especie de oposición escondida en la Sierra de Madrid, y en este caso en concreto hablamos del Ayuntamiento del Boalo, pero porque lo compone el municipio tres pueblos, el Boalo, Cerceda y Matalpino, y en Matalpino, que es uno de ellos, se encuentra la que conocemos como Cueva de los Maquis, en la que entre el año 46 y 47 hubo hasta 8 personas ocultadas, emboscadas, como se llamaba. Fue difícil de localizar esa información, pero bueno, tras 2 años aproximadamente de estudio histórico y de recopilación de datos, pues conseguimos sacar lo que verdaderamente sucedía, lo que pasaba allí. Bueno, estamos hablando de los años 40, posteriormente a la guerra civil, y bueno, pues esa oposición de particulares que se echaban al monte, como aquel que dice, ¿no? En efecto, bueno, concretamente estamos hablando entre el año 46 y 47. En el 47 renuncian a la lucha armada, y en este caso no es un maqui cualquiera, un echado al monte, como se suele comentar, sino es un personaje curiosísimo. Tomó el nombre de guerra de Severo Ubel de la Paz, aunque su nombre real era Adolfo Lucas Reguilón García, y era muy especial, tan especial que te puedo comentar, por ejemplo, que no solo estuvo condenado a muerte por el régimen franquista, sino incluso por el Partido Comunista. Él siendo comisario del PCE, incluso fue condenado a muerte por su propio partido. Era un nombre muy, muy particular, muy especial. Desde luego que un nombre particular, bueno, de hecho tenía un nombre, pero luego se puso un sobrenombre, ¿no?, para su actividad, ¿no?, en esta zona, por el que era conocido en aquella época. Efectivamente, y es más, vuelve a cambiar de personalidad y de nombre en el año 47, cuando renuncia a esa lucha armada y se va a vivir a un pueblecito de Galicia, Foz, un pueblecito costero, donde mantiene otra personalidad totalmente distinta, hasta que, pasado el tiempo, por unas anécdotas muy curiosas, se le descubre. Y no voy a desvelar más, porque lo que ocurre en ese futuro lo desvelamos en estas visitas teatralizadas que hacemos al propio lugar. Pues sí, no vamos a hacer spoiler, ¿no?, como en las películas o las series ni en las obras de teatro, para que ustedes puedan descubrirlo acercándose, ¿no?, a estas visitas. Me gustaría preguntarte por lo que les contáis a la gente sobre la actividad de estos maquis y de este grupo de gente en la Sierra Madrileña en aquel contexto social y político, ¿no? ¿Cómo era la relación con los lugareños y demás? Bueno, mira, en realidad no contamos nada, lo vivimos. Es decir, nosotros hacemos un viaje en el tiempo. Cuando pasas por los soportales del Ayuntamiento de Matalpino, te transportas al año 1946, y tú lo que haces es que vives la experiencia con ellos. Hay una serie de actores formados que se interpreta no es atrezo, sino es material real de época recuperado, y hacemos, como te digo, un viaje en el tiempo. Entonces vas viviendo y tú interactúas directamente con los protagonistas, como si fueras a un campamento maqui, a llevarles, a surtirles de armas, medicamentos, comida y demás. Con lo cual, la forma de explicar cómo se vivía la estás viviendo en primera persona. No es un rollo que soltemos y expliquemos, sino que lo vives tú en primera persona, digamos.
Hemos visto incluso acuden niños y niñas, ¿no? A los que también se explica un poco de aquella época. Sí, básicamente tenemos dos opciones. Una es la subida de la cueva, pero la subida de la cueva tiene una cierta exigencia física, es una ruta de montaña y solo se puede realizar con gente con una cierta preparación, además muy limitada en número de visitantes. Pero hemos desarrollado un segundo proyecto que es el Campamento Maki, que se desarrolla en la falda de la montaña, en el mismo lugar donde estuvo el emplazamiento, pero eso nos permite que tengamos más material de época, tenemos un campamento, podemos incluso ver la multicopista que se utilizaba para hacer los pasquines, la publicidad, ver las armas, las camillas, todo el material real. Y este acceso es bastante más sencillo, con lo cual pueden ir menores, pueden venir personas con discapacidad funcional, es decir, es más, personas mayores, es más amplio. Entonces, las dos opciones las tenemos. Quería preguntarle por este personaje, Adolfo Lucas Reguillón, también conocido por su sobrenombre, que era republicano, pero tenía unas fuertes convicciones religiosas, según tengo entendido. Por otro lado, analfabeto al principio de su vida, pero luego resulta que fue maestro, ¿no? Y disfrutó incluso de ese oficio. Es un personaje apasionante, aparte de lo que es la recreación, digamos, el conocer el personaje, incluso hemos editado unos DVDs donde podemos conocer cómo es, como te digo, era apasionante porque, como la inmensa mayoría de grandes personalidades, estaba lleno de contradicciones. Como bien dices, fue comisario político por el PCE y, sin embargo, tenía convicciones religiosas. Fue condenado a muerte, como te he dicho antes, por un régimen y también por el opuesto. Y curiosamente fue guerrillero y se le condenó a muerte por poca beligerancia, es decir, por ser un guerrillero pacífico. En cuanto a la formación, fue capaz hasta de desarrollar un sistema de enseñanza propio, que luego en este pueblecito que hemos hablado antes de Foz lo desarrolló, estuvo durante años trabajando como profesor, cuando siendo muy pequeño era totalmente analfabeto. Ya te digo, como personaje, invito a nuestros oyentes a investigar o a ponerse en contacto con Militaria Granada, con nosotros, para que le pasemos toda esa información. Ya te digo, algo apasionante para el que le guste la historia, el que le guste nuestra historia, la que hemos vivido aquí, en nuestro entorno de la sierra. La más cercana, ¿no? Que muchas veces es absolutamente desconocida. La más desconocida. ¿No? Incluso para los propios lugareños, aunque yo creo que para organizar estas visitas teatralizadas, según tengo entendido por el proyecto, ustedes han hablado con los más mayores del lugar, ¿no? Que posiblemente les pudieran dar algún dato, porque lo vivieron a lo mejor cuando fueran niños estos episodios. Efectivamente. Cuando hicimos el estudio histórico al principio, uno de los mayores baluartes que teníamos, lo más importante, es que todavía había gente muy mayor que había vivido en primera persona esos momentos. De hecho, teníamos un vecino, hoy fallecido y que no podemos contar con él, que siendo un pequeño cabrerillo, en aquella época tenía unos 8 años, 9 años, los conoció, les ayudaba, les servía tabaco, bueno, era un poco el enlace con el pueblo, y de él pudimos sacar en primera persona lo que se vivió. Para mí algo apasionante, pero no solo para mí, sino para los visitantes en la recreación que hacíamos, que a la bajada de la cueva, a la salida del campamento, solía estar en el pueblo y podías intercambiar con él unas palabras, algo que tiene un valor histórico increíble. Hoy en día no podemos contar con él. Afortunadamente, los que somos enamorados de la historia hemos ido recopilando toda esa información y, bueno, tenemos información y documentación suficiente para escribir un libro o varios. Bueno, ¿cuándo tienen lugar estas visitas teatralizadas? ¿Tienen un día fijo al mes o cómo se organizan? No, depende un poco evidentemente de las condiciones atmosféricas, porque estamos trabajando en exterior, en la falda de la Maliciosa, y depende un poco de la cantidad de gente que haya. Como te decía, cuando la visita es a la cueva, está más limitado el número, no podemos llegar a un máximo de 15, 18 personas
razones obvias de acceso al lugar físico, y es un poco más grande en cuanto al número de personas si hacemos el campamento, pero dependiendo de la cantidad de gente que tengamos se puede organizar. Quiero decir que no tenemos una fecha fija. Yo invito a entrar en Militaría Granada a través de nuestro correo, y en función de las personas que tengamos podemos organizar estas visitas. Por otro lado, a través del Ayuntamiento de la parte de turismo del Ayuntamiento del Boal o Cerceda de Matalpino, se organizan también estas visitas que se publican habitualmente en la agenda municipal, que se hace mensual y demás. Bueno, pues ya lo sabemos, desde luego que tenemos una cita en cuanto el tiempo mejore un poquito con estas visitas teatralizadas para poder conocer este episodio y sobre todo a estos maquis de la Sierra Madrileña que también estaban en la zona del Boal o Cerceda y Matalpino. Fernando Peinado, experto en militaria, en armas antiguas e históricas y también en seguridad, en coleccionismo histórico, organizador de estas visitas. Y recreación histórica. Muchas gracias por haberse venido por aquí, por Onda Cero Madrid Norte, y habernos hablado de todo esto. Gracias. Gracias a vosotros siempre.